La India, Hispania, Italia, Bélgica, Córcega, todos estos países tienen algo en común, y es el hecho de haber recibido la visita, bueno, pues de los galos más famosos del mundo del cómic, Asterix y Obelix, ¿no? Recientemente hemos recibido el 41º álbum de su serie y una vez más se marchan de viaje. En este caso se van a Portugal. Efectivamente, hoy os reseño Asterix en Lusitania de Fab Caro y Didier Conrad. Pues como ya es tradición, cada año impar nos toca recibir un nuevo volumen de Asterix, y tras Los Pistos, que nos llegó en 2023, este 2025 nos ha tocado, bueno, pues este Asterix en Lusitania. El recorrido de la colección de Asterix podríamos ya dividirlo a muy grandes rasgos, por supuesto, en 3 grandes bloques, ¿no? El primero, con sus 2 creadores originales, al mando, por supuesto, Goscinny y Uderzo, que fue desde el 59 hasta la publicación del álbum número 24, aquel Asterix en Bélgica, ¿no? De 1979, que fue además un cómic póstumo, que se lanzó después de 2 años después de que muriera Goscinny. Y a partir de entonces, bueno, fue Uderzo quien se encargó de dar continuidad, ¿no?, a la serie, encargándose él mismo tanto de la historia como del dibujo. Y aquí entraron 7 nuevos álbumes, desde el 25, que fue el de La Gran Zanja, hasta el 31, que fue El cielo se nos cae encima, lanzado en 2005. Esta fue una época bastante irregular para la serie, ¿no? Con historias, bueno, algunas dignas, podríamos decir, pero otras muy flojitas, al menos en mi opinión. Sí, muy flojita, muy flojita. Sí, hay alguna... La del cielo se cae sobre nuestras cabezas, yo creo que es la que me hizo no querer volver a leer Asterix en mucho tiempo. También en esa época hubo un par de recopilatorios de historias cortas y demás. El caso es que tras esto, pues bueno, ya Uderzo, con una edad bastante avanzada, decidió ceder el testigo a nuevos autores, ¿no?, que continuaran con la historia de Asterix, entrando ya en lo que sería, bueno, esa tercera fase del personaje que os comentaba. Y los elegidos para heredar el tremendo trabajo, ¿no?, de continuar con Asterix fueron Ferry como guionista y Didier Conrad a los lápices. Desde 2013 vinieron publicando un nuevo álbum cada 2 años, como os decía, lanzando en total 5 nuevas historias para Asterix, en las que, bueno, pues intentaban darle un estilo muy continuista al personaje, añadiendo las novedades justas en cada tomo. En general, mis sensaciones son que aquellas historias, bueno, fueron de menos a más, y justo cuando el público tenía esta pareja creativa un poquito más aceptada, sobre todo tras el lanzamiento de su último álbum junto, el de Asterix tras las huellas del grifo, que la verdad que tuvo bastante buena acogida, sobre todo comparativamente con los anteriores, pues bueno, justo en ese momento Ferry decidió dejar la serie durante una temporada para centrarse en otros proyectos. Y así fue como llegó Fab Caro a Asterix, y se mantenía mientras tanto Conrad como su pareja de baile en el tema del dibujo. Su primer álbum junto, y el único que había hasta la llegada de este Asterix en Lusitania, fue el Lirio Blanco, un cómic que a mí personalmente me resultó, la verdad, un pequeño pastiche, ¿no?, formado por un montón de recortes de otras historias de Asterix, sobre todo de la cizaña. Y hay que decir que, viendo un poco la reacción del público en general, incluso parece que tuvo mejor recepción que la obra firmada por Ferry, aunque yo ahí no estoy muy de acuerdo, la verdad. Pero aún así, lo que todos coinciden es que tanto estos autores como los previos, todos quedan muy lejos de la edad dorada de Asterix, con Goscinny y Uderzo, por supuesto. Y así llegamos a este volumen 41 de Asterix, una historia que recupera uno de los conceptos más clásicos populares del personaje, que vienen a ser el de los viajes. Y como decía al principio, bueno, Asterix y Obelix han viajado ya prácticamente por toda Europa y más allá. Y en estos cómics, bueno, siempre hay alguna excusa para sacar a los personajes de su aldea y plantarlo en cualquier otro lugar para dedicar buena parte de los chistes, ¿no?, a todos esos detalles locales propios, y aprovechar para hacer una pequeña, ¿no?, visita turística por las localizaciones más representativas del país. A mí es una idea que la verdad me tiene un poquito aburrido, no lo voy a negar, y salvo algunas excepciones muy puntuales, no puedo decir que sean de mis álbumes favoritos. Pero bueno, podemos decir también que era una forma de facilitar la entrada a Fab Caro, ¿no?, y dejarle en bandeja el camino a seguir argumentalmente hablando. Y desde luego hay que decir, ya os adelanto, que el tío se lo tomó al pie de la letra. El detonante de la acción en este álbum no puede ser más básico. Un buen día aparece un lusitano por la aldea pidiendo ayuda para rescatar a su mejor amigo, que está encerrado en una prisión de Olisipo, lo que viene a ser hoy Lisboa, ¿no?, tras ser falsamente acusado por atentar contra el César. Ante tamaña injusticia, bueno, pues Asterix y Obelix, por supuesto también, y Defis, ¿no?, se embarcan rumbo a Lusitania para aclarar el asunto, sin más ni más. Es decir, a la segunda página ya están subidos en el barco. Lo más simpático de este inicio descafeinado, en mi opinión, para mí,
fue ver que este lusitano, ¿no?, que venía en busca de ayuda, era el mismo que ya veíamos como esclavo en el tomo de La residencia de los dioses, que aparecían unas pocas viñetas. Yo creo que es un cameo simpático, ¿no?, que me pareció un guiño bonito a los autores originales. Y luego ya en cuanto los protagonistas llegan a la costa de Portugal, que es cuando el argumento pues ya casi que pone un poco el piloto automático. Rápidamente se nos plantean 2 o 3 recursos humorísticos de los que va a vivir el álbum buena parte de sus páginas, que viene a ser la saudade portuguesa esta, ¿no?, ese sentimiento de melancolía y tristeza que está inherente casi en todos los habitantes de la zona. Y luego el tema del bacalao, que vamos a ver bacalao por todos lados. Nos vamos a hinchar de leer chistes sobre estos 2 temas y desafortunadamente, en mi opinión, no son chistes muy buenos. La historia va a estar guiada siempre por la búsqueda de este personaje encarcelado, a ver si vives, se llama, ¿no?, el lusitano falsamente encarcelado, y tiene un feeling, como diría, tío, bastante más como de investigación, ¿no?, que otra historia de Asterix, estando, por ejemplo, el tema de la acción mucho menos presente de lo habitual. En lo referente al humor, que yo creo que es el principal elemento aquí, como siempre, en todos los álbumes de Asterix, pues ya os digo que no me pareció nada destacable, tío. Encontré un par de buenos gags y el resto fue todo bastante plano. Tiene detalles simpáticos, pero que ni mucho menos me llevan a la carcajada, ¿no?, que es un poquito lo que me suele pasar en los álbumes buenos de Asterix, que, tío, voy de broma en broma riéndome, y aquí estaba como mucho con la comisura del labio así un poco más para arriba, pero nada del otro mundo. Al igual que le pasa al argumento, da la impresión que los chistes y las situaciones iban con el piloto automático puesto y, sobre todo, tratando de mantenerse en la línea del humor clásico de Goscinny, lo que, de nuevo, como sucedía un poco en el Lirio Blanco, pues nos terminaba por llevar a situaciones que parecían sacadas de otro álbum, pero que aquí ligeramente te habían maquillado, ¿no? Y, por supuesto, sin la chispa que tenía Goscinny en los álbumes originales. Un poco, como ya os digo, un poco pastiche. Es lo que me pasa a mí cuando tú me preguntaste si había entrado yo en estos nuevos de Asterix post-Uderzo. Que yo te dije que no había entrado precisamente porque es lo que yo me temía. Me temía que lo que iban a hacer era un poquito contentar al público, dándole pildoritas de eso, de Uderzo, de Goscinny, y soltando básicamente eso, unas cuantas pildoritas para mantener al público con una, como tú habías dicho, Oli, con esa mueca fácil. Y es una lástima porque antes de sacar algo, yo, si fuera editorial, miraría si es algo realmente que vaya a causar una buena impresión. Todo, por ejemplo, el caso a seguir, para mi gusto, es lo que han hecho con Corto Maltés. Los álbumes después que se editaron por Hugo Pratt, yo creo que han podido gustar más, han podido gustar menos, pero lo que sí la gente dice normalmente es que son álbumes a tener muy en cuenta. Mientras que de Asterix, pues los veo un poquito como... Perdonadme los fans de Asterix y los fans de los cómics nuevos, pero me parece un poquito prescindible, ¿vale? Desde mi punto de vista. Y es una lástima, porque es una franquicia unos personajes que yo adoro desde que era pequeño. El otro día lo estuvimos comentando Oli y yo, que es verdad que el humor de antes ya no cabe en el humor que se hace ahora. Se hace un humor distinto, que a lo mejor a nosotros nos gusta más el de antes. Ahora yo creo que el humor que hay en estos nuevos álbumes de Asterix son buscando el público de ahora, a los chavalillos más jóvenes, que le harán gracia a otras cosas que a lo mejor a nosotros no nos hace tanta gracia. Pues a lo mejor, yo qué sé, el típico chiste este de la rubia tetona, pues ya no procede y ya no te lo meten, que a lo mejor es que nos hacía gracia a nosotros. A ver, el propio Conrad ha comentado que es verdad que en esta época en la que estamos viviendo ahora mismo es bastante complicado hacer humor sin herir sensibilidades por un lado, sin ofender por otro, ¿no? Y estoy de acuerdo, tío, estoy de acuerdo. Así que es que ten en cuenta que tienes que sumarle a eso el hecho de mantenerte dentro del estilo humorístico de Goscinny, en lugar de, como te digo yo, de volar un poco más libre, ¿no? Y hacer tu propio humor, y te tienes que ceñir a ese estilo, que es lo que la editorial se ve que han decidido respetar. Al contrario que te digo yo, en otras obras que le han querido dar continuidad, me acuerdo por ejemplo de Spirou, ¿no? O ese mismo Marsupilami, con estos álbumes que están sacando, donde cada uno de su padre y de su madre. Torgal también, hay muchos autores que cada uno le dan un poco su toque y su visión. Aquí parece que la norma establecida por la editorial es la de mantener al máximo posible el feeling de Goscinny y de Uderzo. Y en cierto sentido, es verdad que sí que se consigue, pero le falta esa chispa, tío. Tú puedes intentar imitar a, ¿qué te digo yo? A Velázquez o al Bosco, pero estoy seguro que por muy parecido que sea, la chispa original que tenían, la que le daba la personalidad o el estilo propio, de eso vas a carecer siempre. Al final no deja de ser un poco una imitación.
Y al final puede pasar lo que dice Ale, tío, que mucha gente como él, por ejemplo, pues decida prescindir de esos álbumes porque los considera pues un refrito de lo que ya había. Y es verdad que en parte sí que es eso, y yo de hecho en estos dos últimos lo he notado más que nunca. Yo ya te digo que cuando empezaba a ver un poquito más de originalidad en los álbumes anteriores, ¿no? Cambiaron de guionista, nos han traído aquí a Fazcaro y me estoy encontrando de nuevo lo mismo que nos encontramos en los primeros álbumes anteriores. O sea, un poco de pastiche, y me da un poco de pena. También es verdad que hay cuenta el sentido del humor de cada uno, y a lo mejor quizás yo es que con el humor de Fazcaro no coincido tanto, tío. Pero sí que le falta ahí una chispita, tío, una chispita. Yo creo que es muy difícil el contentar a los fans de Asterix. Es muy difícil, porque lo que tú dices, eso por supuesto, claro. Si tú te vas demasiado de la tangente y haces, por ejemplo, esta Asterix contra el Grifo, algo así más mitológico y tal, pues la gente puede decir, oye, es que se está yendo más a lo mitológico y no tanto a lo histórico. Y después, si vuelve un poquito a los fueros de otra vez, pues no, pues es que no hace nada original. Entonces es muy difícil contentar a esto. Es muy complicado. En este aspecto, lo que he dicho, lo mejor es sentarte, leerlo, disfrutar. Si te gusta bien, si no te gusta, pues lo dejas en la estantería y no lo vuelves a sacar en tu vida. Y ya está. Lo único, fíjate tú, que una de las escenas, porque yo he leído entre poco y nada de esta Asterix Lusitania, pero sí que, por ejemplo, me leí aquel emplazamiento publicitario que hicieron, que era como una especie de entrevista a Asterix Obelix sobre la nueva obra, y fíjate que esa me hacía gracia. Esa especie de entrevista como si fuera en Instagram y todo eso, que ponía, le gusta Cleopatra oficial y tal y cual. Era muy cachondo. ¿Eso lo han conservado en el tomo, Oli? No, eso no aparece en el tomo, no. A ver, el tomo al final es la historieta, claro. A ver, si muchas veces cuando se salen un poquito más de la norma es cuando más gracia hacen. Hace poco me leí, por ejemplo, el tomo de Trondheim que dedicó a Asterix, se llama Portutatis, donde tiene todo su estilo de dibujo, el estilo que hemos visto, por ejemplo, en La Mazmorra, ¿no? Con esos conejos, de hecho el protagonista es uno de sus personajes, que es un conejo. Pero todo está ambientado en el mundo de Asterix, y la verdad que me pareció mucho más gracioso que todos estos tomos. Obviamente esto se lo presentas tú a un fan clásico de Asterix, como el tomo que te digo yo, el tomo 42, el tomo 43, y se pega un tiro, y te denuncia lo mismo, ¿sabes? Al autor. Es que claro, es lo que tú estás diciendo, no te puedes pasar tampoco porque entonces la cagas, pero es que yo creo que precisamente lo que le haría falta a Asterix es eso, ¿no? Pasarte un poco más de las rayas, quizás sacar los números fuera de la numeración original, ¿no? Y da un poco más de creatividad al autor. Exacto. Y ya está. Pero bueno, también se pueden alternar, ¿eh? Se puede seguir con esta línea donde está todo más ceñido al estilo de Uderzo y Goscinny, y luego por otro lado seguir sacando tomos más independientes, que eso es de hecho lo que hemos visto con Spirou y tal. Pero bueno, si os parece, a ver, siguiendo un poco con el álbum, lo que yo quería mencionar, al menos de la parte argumental, que se me ha quedado ahí un poco colgado, es que vamos a encontrar otras cosas que sí que están en otros tomos, por ejemplo, algo que es muy habitual, que son esas críticas a temas actuales, ¿no? Camuflados dentro de la historia, que esto lo vemos siempre, ¿no? Luego también hay guiñitos a personajes de la vida real en el dibujo, como por ejemplo aparece por ahí un mini Cristiano Ronaldo, no podía ser menos, ¿no? Estando en Portugal. O el Ricky Gervais, que es que simplemente no pega mucho, ¿no? Pero es que le hace mucha gracia al autor y lo quisieron colar y te lo meten por ahí como un centurión que era y tal. Más cositas típicas, pues los nombres loquísimos, que nunca faltan, que también son muy divertidos. Y por supuesto, una cosa que yo siempre siento que me estoy perdiendo el 50% de la gracia de Asterix, que son los juegos de palabras, que vuelve a haber muchísimo, y que yo una vez más imagino que habrán sido la pesadilla de los traductores al castellano, ¿no? Que siempre debe ser lo más por culero. Pero bueno, dentro de lo que cabe, yo creo que se defienden bastante bien también ahí. Así que en conclusión, tío, a nivel argumental, yo creo que ha sido una historia basiquita. El humor era lo que la podría haber salvado, yo creo, pero sinceramente tampoco había chistes lo suficientemente memorables, ¿no? Como para que a mí al menos me haya quedado en el recuerdo. Y ya lo siento. Y el dibujo, por su lado, pues bueno, ya es otro cantar. Para mí el trabajo de Conrad y el colorista en este caso, que es Merbaki, me parece estupendo, me parece súper brillante y detallado. Encima, el hecho de ser un álbum de viaje con muchas localizaciones y lugares así más emblemáticos, ¿no? Pues hace que brille todavía más. Siempre ha pasado, vamos, desde, que te digo yo, el de en Egipto, por ejemplo, ¿no? Que era espectacular visualmente, a este último. Todos estos álbumes de viaje, si tienen un fuerte, es la parte del dibujo. Y yo creo que ya digo que aquí Conrad lo borda. Se logra transmitir, ¿no?
¿no? Toda esa luz, esos colores de Portugal. Tienen diseño de personajes súper divertidos, muy caricaturescos, como tienen que ser, ¿no? Además, con esa carilla amables y triste a la vez, tan propia, supuestamente, ¿no? de los lusitanos. Y mantienen, por supuesto, la plasticidad y la expresividad de todos los personajes. A mí me encanta que ya veamos en Uderzo, y yo creo que en ese sentido Conrad lo mantiene perfectamente. De hecho, yo creo que me reí mucho más gracias a las expresiones y al dibujo que a los propios gags chascarrillos, ¿no? Así que, bueno, por ahí yo creo que eso habla muy en favor del dibujo. Que no es Uderzo, eso efectivamente, es Conrad, eso tenemos que tenerlo muy claro, pero no por ello es peor dibujante ni mucho menos. Su único problema al final es estar dibujando, bueno, pues a uno de los iconos más grandes del cómic y estar, por tanto, sometido a ciertas limitaciones creativas, ¿no? De la que yo creo, como pasa con el guión, que la editorial es que no le deja salir. En plan, te tienes que ceñir a esto y esto es lo que hay. Pero bueno, en mi opinión, yo creo que ha sabido adaptarse a ella muy bien y aportar su toquecito aquí y allá para dejar, bueno, su sello personal, aunque sea mínimo. En conclusión, creo que hemos visto las dos caras de una misma moneda aquí. Por un lado, un dibujante que ha sabido tomar el relevo y seguir aportando frescura a la saga de Asterix, manteniendo las reglas, ¿no?, que establecieron Goscinny y Uderzo. Y luego un guionista que ha intentado hacer lo mismo, pero cuyo resultado, pues en mi opinión, es bastante menos brillante y huele un poquito más a pescado pasado, ¿no? Bacalao pasado. Son un poco los álbumes de Asterix que durante la lectura me han obligado a revisar cuántas páginas le quedaban para terminar, ¿no? Porque se me estaban haciendo pesadillos. Y desafortunadamente este ha sido uno de ellos, la verdad. Se han unido demasiadas cosas negativas para mí. El hecho de que sea un álbum de viaje, que me tiene cansadete, una historia forzadilla y sin mucha gracia, simplona y además no muy original. Luego chistes que en muchos casos no me han hecho ni gracia y encima me han parecido repetitivos, como todo el tema este del bacalao y la saudade y demás. Así que no lo suspendería, realmente no es un tomo que suspendería, pero sí que te diría que le daría una aprobado raspaete, justito. Y sin duda también lo colocaría entre las historias que menos me han gustado de Asterix de toda la colección. Así que bueno, ahí lo dejaría.